Hay libros cortos que son libros jengibre y te sirven para limpiar tu paladar lector entre lecturas intensas, entre libros así más duros, más sesudos. Y luego hay libros cortos que tardas más tiempo en digerirlos, no por difícil, sino por el ruido que te hacen en la cabeza, que en leerlos. Y de los que te vengo a hablar hoy son de esta segunda categoría. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es la web de Sí y hoy vengo con joyitas cortas, libros que he leído últimamente y que me han encantado, que me lo he pasado muy bien, que me han removido por dentro algunos, otros me han divertido y, bueno, en definitiva, que los quiero recomendar muchísimo. No simplemente están aquí porque están cortos, a su tamaño, sino que estos me han gustado un montón. Todos tienen máximo 150 páginas y además no son libros como muy grandes, es saber que son como formatos pequeñitos, los podéis leer, depende del tiempo que tengáis para leer, pero en un par de tardes, una cosa así, perfectos para meter en el bolso, para meter en la cartera, llevarlos donde sea. Y bueno, muy bien. He leído Caída de las nubes de Violaine Berot, editado por Las Afueras. Este me lo compré en... Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el festival este que hacen en Madrid en septiembre de editoriales independientes, que fuimos un grupo de loras lectoras y fue genial. Este fue uno de los libros que yo me compré. Violaine Berot es la autora del libro que se llama Como bestias, que si llevas tiempo por aquí sabes que a mí es un libro que me encantó, lo he recomendado hasta la saciedad y lo seguiré recomendando. Muy emocionada cuando supe que se iba a publicar este libro, pero al mismo tiempo me ha pasado a mí y lo he visto que nos ha pasado a muchas personas que ya entras a este libro con miedo por tus propias expectativas, ¿no? Cuando el otro te ha gustado tanto, como a mí me gustó Como bestias. Entonces he tenido un sentimiento parecido con el que tuve al principio con Retrato de casada de Maggie O'Farrell, que yo venía a leer Hamnet y sin querer los comparaba mucho, que me encantaba, pero decía, ¡buah! No es Hamnet, ¿no? Pero con el paso del tiempo he aprendido a apreciarlo. Quiero decir, este libro, igual que Retrato de casada de Maggie O'Farrell, lo que quiero decir es, si tú lo coges de la nada sin saber que es de esta autora y no tienes ningún tipo de expectativas, creo que es un libro que puede encantar. Lo hemos leído en el club de lectura de Loras Lectoras y, o sea, el libro, o sea, no sé el tiempo de lectura que tiene, pero las horas que hemos pasado comentándolo, el debate que ha dado, las diferentes interpretaciones a ciertas cosas ha sido súper enriquecedor y súper divertido. La verdad, lo tengo que decir. A mí me ha gustado y me ha gustado bastante. ¿Tanto como bestias? No, pero me ha gustado mucho. Hay una cosa que caracteriza a la escritura de esta autora, en estas dos obras al menos, es que utiliza capitulitos muy cortos y en sus novelas hay polifonía de voces. Tenemos multitud de puntos de vista que siempre nos van a hablar de un suceso común, esto es en ambas novelas, ¿vale? Y en estas dos novelas también hablan del mundo rural, de una forma más o menos idealizada, ¿vale? En la actualidad. Vamos a centrarnos ahora en este libro. No quiero realmente adelantar demasiado porque se lee nada, pero bueno, primero tienes que hacer una elección, ¿no? Al principio del libro. Y es curioso porque el libro no te dice hacia dónde te va a llevar tu elección. El libro solo te dice como que puedes leerlo en orden, o sea, como tú lees un libro normal, empiezas en la página 1, sigues en la página 2 y así. O debajo de cada uno de los capítulos o de los párrafos más bien hay un número, entonces el libro te dice, que la introducción te dice que puedes empezar en el número 5 y a partir de ahí seguir el número que va a haber abajo, ¿no? Que eso te va haciendo pues como un juego. Yo empecé por esta parte desordenada. No sé si queréis que os diga qué significa cada una de las lecturas. Creo que esa parte no es spoiler para nada, pero yo entré sin saberlo y fue muy divertido porque, bueno, yo elegí la desordenada, ¿no? La empezando por el número 5 y yo me meto en una historia donde una persona me está contando una serie de sucesos. Después, otra persona te cuenta una serie de sucesos relacionados con eso desde otro punto de vista y así vas haciéndote como el cómputo completo de lo que ha pasado. Vale. Y luego está el otro punto de vista, que creo que en realidad no es spoiler pensándolo ahora, porque la narración está ordenado en torno a una semana, ¿no? Entonces empieza el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, en este caso, la narración la vas a tener en orden cronológico, pero dentro de cada día los diferentes personajes te van a ir contando. Entonces, tú te aproximas a la historia desde una perspectiva diferente en cada uno de los casos. Yo he leído las dos formas, pero primero leí la desordenada, que a mí me ha gustado
más. No sé, no por nada, sino que creo que es la que elegí, con la que me encontré por primera vez en esta historia. Voy a contar únicamente el punto de partida, ¿vale? El punto de partida, o una cosa que pasa, es que dentro de un pueblo, una aldea rural, hay como una zona aún más de montaña donde hay como, voy a decir, una especie de granja donde vive un matrimonio. Y bueno, algunos de gente del pueblo tienen ciertas opiniones sobre ellos, que además vienen de fuera, viven de esta forma, de aquella, opiniones. Y bueno, pues están allí una noche, la mujer va al baño porque se encuentra mal y da luz a un bebé, sin saber que estaba embarazada y sin parecer que estuviera embarazada también físicamente. Vamos a ver el tsunami, ¿no?, que esto genera en la vida de estas personas, de este matrimonio, de sus allegados y también de la gente que no les conoce pero que son sus vecinos, y cómo todo interviene y cómo todo el mundo va opinando o cómo van sintiendo esto que ha sucedido. Uno de los temas principales de la novela es la maternidad no deseada. Pero ya no os voy a adelantar absolutamente nada más, ¿vale? Creo que sí o sí merece los dos tipos de lecturas, porque creo que en una primera, a lo mejor una pasada rápida de la historia, cuando estás intentando ubicar quién es quién, se te pueden escapar ciertas cosas, ¿no? Y en una segunda lectura te vas dando cuenta, ¿no? Hay personajes que actúan de una manera que tú a lo mejor en un determinado momento, en una primera pasada, piensas, ¡jo, qué majo! ¡Ojo, qué cuidadoso! ¡Madre mía, cuánto cariño, cuánto tal! Y en una segunda lectura dices, pero si sumo esta narración que me está dando él al que me está dando la otra persona, igual están jugando conmigo, ¿no? Igual no es todo tan bueno como parece. Igual esta otra persona está diciendo una cosa y esta que no está contando desde su perspectiva, aunque han hablado, no lo está escuchando realmente. Bueno, me parece muy potente la novela en temas diferentes a Como Bestias. Me parece una lectura muy chula y mira que yo venía con unas expectativas muy altas. Me gusta mucho cómo ella escribe, y en esta novela, por ejemplo, me gusta mucho que juega más aquí que en la otra, que en Como Bestias, con los vacíos y con las ambigüedades y los detalles que tú tienes que rellenar. En mi opinión, la autora te da suficientes detalles, pistas para que tú puedas construir algo basado en lo que ella te está dando. No es que te deja ahí pues, un punto negro gigante y tú, haz lo que quieras aquí. No, te dejan muchas miguitas de pan, pero hay ciertas cosas que tú efectivamente vas a tener que rellenar. Y por eso me parece a mí un libro fascinante para club de lectura, porque dialogar sobre lo que pasa, ver cómo otra persona ha interpretado ciertas cosas, hablar sobre ese tema, digo esto con conocimiento de causa, porque la verdad que el club de lectura ha sido genial para ver cómo otras personas que están leyendo exactamente lo mismo que tú, y que no es una novela de 1000 páginas que has podido perderte por el camino. Esto es muy corto, todas hemos leído exactamente lo mismo, y las diferentes finales que hemos llevado, como qué pasa después del final de la novela, ahí también hay un buen debate. Se lee nada, muy recomendable, la verdad. El siguiente libro del que os quiero hablar me ha gustado un montón. Este es el que me ha parecido así como más divertido, podría decir. Se llama El eco fantasmal de un koto y es de Natsume Soseki y lo edita Nórdica en una de estas, no sé cómo lo llaman, mini lecturas, ¿no? Estos libritos como muy finitos que van sacando con joyitas que van rescatando, y en este caso además tiene prólogo de Mariana Enríquez, lo cual esto sí o sí lo tenía que leer yo, Mariana amada, y Natsume Soseki es el autor de Kokoro, que sabéis que es uno de mis libros favoritos, si no mi favorito, y pues lo tenía que leer. He leído muchas más cosas de este autor, y este es un cuentecito que se publica entre 1905 y 1906, es de verdad. Es un cuento, es muy corto y es delicioso, porque es una historia de fantasmas, ¿vale? Ya sabes que en Japón les gustan mucho estas cosas. Soseki vivió durante la era Meiji, que es un periodo que fue desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, donde Japón, después de 200 años de estar cerrado al mundo, se ve obligado a abrir por Estados Unidos, y un poco, bueno, se ve forzado como para ponerse a la altura del resto del mundo, estoy simplificando mucho, a modernizarse a toda prisa, y se empapa de todo tipo de influencias, manda gente fuera. De hecho, Natsume Soseki estudió en Europa. Bueno, el caso, y a lo que quiero llegar, es que fue un momento en el que en muy pocas décadas entró de golpe un montón de cosas de fuera, y la población en cierta manera se dividió entre la gente que adoptaba la modernidad
y la gente que era como más tradicionalista y había como pues, casi una guerra mental entre ellos y luego también la gente que estaba un poco entre medias, ¿no? Esto es lo mismo como cuando estás entre generaciones, que no eres ni millennial ni no sé cuántos, bueno, pues un poco así. Entonces fue un periodo muy conflictivo a nivel lo que era la idiosincrasia japonesa, lo que significa ser japonés, porque ahora estamos dejando que lo de fuera sea mejor. Bueno, el caso, y a lo que atañe este libro, es que una de las cosas que se abolió, podríamos decir, en esa época era como todas las supersticiones anteriores. Japón es súper rico en leyendas, en mitologías, en folclore, que eso, bueno, el día a día se convierte en superstición, ¿no? Entonces ahí todo ya era mucho más moderno, seamos lógicos, la ciencia, no sé cuántos. Entonces, a Soseki reírse, ¿no? Retratar su propia sociedad y reírse de lo que nos estaban convirtiendo o de las contradicciones que generaba ese momento, le gustaba mucho. Si quieres leer una novela como un poco más larga y seria sobre este tema, leer Soy un gato. Entonces, en este libro tenemos un señor, que es el protagonista y narrador, que, bueno, es súper pesado, ¿vale? Sobre todo al principio del libro, está como amargado, no paro, estoy cansado, no sé qué, entonces va a visitar a un amigo y yo pienso, ¿para qué vas? Si es que estás amargado, quédate en tu casa descansando. Va a visitar a un amigo y le empieza a contar lo mal que le va. Es que estoy cansadísimo, es que tengo que ir hasta mi casa y el trabajo y no sé cuántos y no sé qué. Y encima, el que no para y no puede más, va a visitar al amigo y el amigo está como, yo me lo imagino, según te lo cuentan, pues tirado allí en el tatami, es como leyendo súper tranquilamente la vida. Y el otro, pero es que yo esto no paro y este que está aquí leyendo sus libros, que está leyendo el libro de fantasmas, va, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y nada, están ahí hablando, se enfada muchísimo porque le pone té en una taza súper fea, bueno. Y ya cuando se ponen a hablar un poco, en realidad se lee la verdad a la mesa y cuenta que está un poco así porque la señora que le está ayudando en la casa que ha comprado le tiene la cabeza como un bombo. Es una señora mayor y eso pues se representa un poco pues eso, toda esta superstición de antaño y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, que si la casa tiene una mala orientación, que si, mira, hay un perro que no para de ladrar, seguro que es un espíritu maligno que nos está diciendo no sé cuántos. O sea, pues el día yendo al templo de al lado donde hay un monje que no para de decirles que les va a ir mal en la vida, que están prácticamente malditos, que se muden, y el otro ya, en plan, mira, señora, por favor, déjeme vivir. Y ya, como la gota que colma el vaso, es que le ha dicho que la sombra que está alrededor de ellos va a afectar a una mujer y él cree que va a ser a su prometida. Y dicen, no, por aquí ya que no pasa. Entonces, esta es una conversación que pasa en las 2 primeras páginas del libro, lo que pasa es que yo hablo mucho. El amigo, el que le están yendo a visitar, que además pasa de todo, pero en el fondo no es nada tonto y sabe que el otro, de hecho, está siendo como condescendiente con él y demás, le dice, pues yo no desconfiaría tanto de esto porque yo creo mucho en los fantasmas. Mira, de hecho te voy a contar una historia que estoy leyendo aquí, ¿no? De cosas que han pasado y están científicamente probadas. Entonces le empieza a contar como una serie de historias de fantasmas que no os voy a contar porque tenéis que leer el libro. Y el otro se va en plan, tío, yo pensé que a estas alturas ya habíamos superado esto, no sé qué, no sé cuántos, y se va a su casa. O sea, a su casa tranquilo, pero en el fondo no se va a poder quitar de la cabeza las ciertas cosas que le ha pasado y de camino a su casa le van a pasar una serie de cosas que es súper, súper divertido porque además entre que él es ultra irónico y todas las cosas que le pasan bueno, y cómo se cuentan es muy divertido. Yo me sentía realmente representada por este señor, yo que voy ahí como sí, súper lógica, no hay que creer en tonterías, tal. Luego pasa cualquier cosa y soy la primera que me da miedo todo, que no puedo estar ni sola ni por la noche ni a oscuras. Entonces, pues bueno, es divertido como Soseki nos muestra aquí cómo representa todo ese miedo, como esta persona que se cree que todo tiene sus pilares de la vida tan marcados, de repente pasan cosas y todo se empieza a tambalear y Dios mío, que de pronto igual hay fantasmas y otras cosas en este mundo. Así que nada, muy divertido, la verdad, se lee en nada y me lo he pasado estupendamente. Es que Soseki escribe de maravilla, o sea, si todavía no habéis leído nada suyo, evidentemente esta no es una de sus grandes novelas, pero para meter la patita en su escritura está muy muy bien. Y no nos vamos de Japón porque quiero hablaros también de esta novela que se llama El tumulto de las bestias de Yuko Mishima, que está editado por Alianza. En realidad esto es un poco trampa porque lo leí en verano, porque la editorial me encargó hacer una guía de lectura de este libro que voy a dejar abajo por si la queréis ver, está disponible en su página web en la parte del libro, pues abajo hay una parte que es ficha de lectura, le dais y os la podéis descargar gratuitamente.
Pero bueno, ahora se ha publicado el libro, entonces ya os voy a hablar de él y de hecho la verdad que está muy guay este libro y lo he puesto en el club de lectura en Hojas de L'Orient, lo vamos a leer en la librería Anabel este mes. Tengo muchas ganas de comentarlo porque es muy, muy salseante. Hace unos vídeos os hablaba que habíamos leído también en mi club de lectura El rumor del oleaje, que me parecía una buena puerta para entrar en Mishima, me lo sigue pareciendo por sobre todo su facilidad de que es una obra bonita, pero esta también me lo parece porque aquí podemos ver al Mishima que se acerca más al dramatismo y a la suntuosidad y a un lenguaje de verdad que es que ves todo a tu alrededor. Hay frases que las quieres marcar y dices, ¿cómo puedes estar haciendo una frase, no sé, me lo invento, sobre el mar tan bonita en tan pocas palabras? O ¿cómo puedes estar hablando de la luz que entra entre una mosquitera? O sea, una belleza, una cosa fantástica. Entonces, bueno, El tumulto de las bestias. Se llama, es una novela de 1961, por cierto, tanto esta como esta son traducciones directas del japonés, ¿vale? Y aquí vamos a tener bueno, un triángulo amoroso, algo así podríamos llegar a decir. Vamos a tener a un joven protagonista, que se llama Koji y él, mientras estudia y vive en Tokio, empieza a trabajar como ayudante en una tienda de cerámicas de lujo que hay en Tokio. Y bueno, su jefe es un tipo como particular, casi como un dandy, muy hedonista y demás. Y él le tiene como una relación como de amor-odio hacia él. Por un lado le admira y lo que tiene y cómo se presenta ante el mundo, ¿no? Esa máscara, esas apariencias tan importantes muchas veces en la cultura japonesa. Y al mismo tiempo también detestan muchas cosas de lo que él es, de su personalidad, de cómo trata a las mujeres o cómo habla de su esposa o de sus amantes y demás. En una de estas le va a hablar de su mujer y Koji ya se va a enamorar casi solo de lo que le dicen. Entonces, bueno, va a empezar como una especie de relación con la mujer del jefe, que el jefe, mientras tanto, tiene otros, su vida por ahí. Va a pasar algo que no os voy a contar. Y vamos a reencontrarnos con estos personajes un tiempo después, pero ya no están en Tokio, están en un pueblecito pesquero en la península de Izu, que es un sitio precioso, por cierto, si alguna vez tenéis la ocasión de pasar por allí. Y bueno, vamos a ver cómo se reencuentran. Y en este reencuentro vamos a ver cómo, digamos, el poder va a haber virado. Las relaciones siguen siendo oscuras, turbias. Claro, es que no estoy hablando del melón, de lo que ha pasado ahí, que no os lo pienso decir. Entonces, bueno, hasta aquí. Cosas divertidas de este libro. Una de ellas es saber quién es el narrador, ¿vale? El narrador te está contando una historia y puede parecer a ratos que es omnisciente, pero a veces no del todo, y vamos a descubrir al final del libro quién es el narrador, quién nos está contando esta historia. Me gustó mucho, conecté mucho este libro, sobre todo el comienzo, con Indigno de ser humano de Osamu Dazai, que os hablé de él, no sé, en algún momento el año pasado, si hay algún vídeo que encuentre, pues lo dejaré por aquí, porque ambos utilizan este recurso de que te empiezan a contar la historia a partir de una foto, como describiéndote una foto y quién serán estas personas y demás, ¿no? Entonces, con el paso de la novela vas a ir descubriendo bueno, pues la historia detrás de esa fotografía y de las personas que aparecen allí. Una cosa interesante de este libro es que en realidad es un retelling que hizo, es una reescritura que hizo Mishima de una obra clásica de teatro, no. Vale, esto lo cuento bien en la guía de lectura. En la guía de lectura hay spoilers, ¿vale? Así que sí que la leería un poco en combinación con la novela, no de la nada. Pero ahí sí que me meto un poco más en cuántas cosas del teatro no. Mete aquí Mishima. A Mishima le encantaba el teatro no. Él hizo sus pinitos como actor, escribió muchas obras de teatro no. Entonces, bueno, aquí reescribe un clásico que ya de por sí era otra reescritura y otra cosa. Entonces, bueno, es una historia como relativamente conocida en Japón, pero aquí Mishima, digamos, la moderniza y la trae a su tiempo, ¿no? Y la saca del teatro, pero hay ciertas cosas que siguen siendo como muy performáticas en la novela. Además hay como este minimalismo de personajes y de escenarios. Además hay un punto interesante en la novela donde en la segunda parte, cuando ya están en este pueblo, va a haber una suerte de desdoblamiento o de espejo y va a haber una historia paralela que parece que va a estar replicando la otra,
Y es muy interesante pararse a pensar qué nos está diciendo Mishima con esa otra parte que nos está contando, con esa otra historia que parece lo mismo, pero en realidad no. Este es uno de esos libros donde se ve muy claramente la importancia en la literatura japonesa clásica y del siglo XX, todavía ahora ya esto se está difuminando un poco más, al menos en lo contemporáneo que se nos está traduciendo, de los silencios, de lo que se dice a través de miradas, de las incomodidades. Bueno, es una novela muy de detalles, no hay puntadas sin hilo y por eso creo que es muy apreciable lo corta que es, porque puedes leer cada frase sabiendo que significa algo exactamente. Cada personaje que aquí sale tiene un papel fundamental para el desarrollo de la trama. Si quitas a cualquiera de los personajes ya no va a funcionar igual lo que nos quiere contar aquí Mishima. Y me parece muy guay, por ejemplo, el personaje de Yuko, que es la mujer de este triángulo amoroso, que representa clarísimamente una máscara, ¿no? Ella siempre va muy maquillada, con los labios rojos y representa una serie de cosas, ¿no? Cuando ella lleva el maquillaje y cuando no lo lleva. Bueno, no os lo puedo adelantar más, pero leedlo, es impresionante, es una gran tragedia teatral al final, no deja de ser eso. Y me gustaría, si lo leéis, que os preguntarais y que en algún momento me contarais ¿qué pensáis? ¿Quién pensáis que es el villano de esta novela? Si es que lo hay. Y vuestra opinión del personaje de Ipei en la segunda parte. ¿Qué opináis? ¿Qué está haciendo exactamente? ¿Qué está pasando de verdad y qué no está pasando? O sea, me interesa muchísimo saber cuál es vuestra interpretación. Vale. Leí en apnea. De verdad no podía pensar en otra cosa. 1000 cosas de Juan Tallón, editado por Anagrama, ¿vale? Un libro muy cortito, por eso está en este vídeo. Yo ya he leído a Juan Tallón, he leído Rewind, que me encantó, Obra Maestra y diría que alguna más he leído, pero bueno, esta me ha gustado muchísimo también. En este caso tenemos una pareja, ni siquiera me acuerdo de los nombres porque no es importante, son Travis y Ana y viven en cualquier sitio, bueno, cualquier ciudad. La ciudad donde tú vivas, allí viven. Y nos va a contar un día de su vida. Ya está. O sea, como, sí, empieza todo como una tarde que está Travis, yo creo que sí, él pues saliendo del trabajo me imagino y tiene todo un montón de cosas que hacer, claro, que si tengo que ir a la farmacia, tengo que comprar los pañales, el no sé qué, me cierran en el súper, mira, que compro en el Carrefour todo, me voy, ya está, no sé qué, no sé cuánto. Es todo como un súper monólogo interior de cada uno de los dos personajes. Y es una sensación como muy angustiante porque todo el rato están haciendo como un montón de cosas, con un montón de pensamientos, con un montón de cosas que dices, Dios mío, por favor, esta gente que pare un segundo. Y al mismo tiempo creo que es uno de esos libros que es un poco tortazo porque creo que es súper fácil verte representado en cualquiera de ellos. O sea, no sé cuál es tu estilo de vida, pero creo que es difícil no verse representado en un punto u otro de la vida de ellos. Pero yo ni siquiera voy a una oficina ya, ¿no? Yo teletrabajo, estoy en casa trabajando y aún así ya no es... No, me acuerdo cuando hacía, no, da igual, porque yo esto que les pasa a ellos lo puedo aplicar perfectamente a mi vida, porque al final nos está retratando como como sociedad y más como en el estilo de vida desde que queremos hacer tantas cosas, tenemos que hacer tantas cosas que al final lo importante, lo que de verdad importa, se nos olvida o pasa desapercibido, sin quererlo lo dejamos un poco atrás de todo. Y que esto no nos lleve a pensar para nada que es un libro tipo Mr. Wonderful, las pequeñas cosas son las que importan, tal. No es para nada un libro cozy, no es para nada un libro feel good. Y aunque tiene algún toque irónico y que incluso que te puede hacer hasta reírte de ti mismo, de algunas cosas que hacen los personajes, no es un libro de humor. O sea, no lo llevaría a la comparación, por ejemplo, con El Descontento, que ese es un libro, el de Beatriz Serrano, que es sí tipo abajo el trabajo y crítica de la sociedad actual, pero desde la autocrítica, la ironía y desde el humor. Aquí este libro a mí me generó esa crítica y ese ponernos un espejo delante desde, ni siquiera quiero decir el drama, que si se acercara a algo sí sería, sino desde la más cruda realidad, ¿no? De un poco como, alguien tiene que decirte esto, alguien tiene que decirnos que estamos viviendo así, que esto no es normal, que esto va a tener sus consecuencias en nuestras vidas por un lado o por otro. Entonces, bueno, vemos a una pareja que ni siquiera ya es, bueno, es que están pasando una crisis de pareja, ni siquiera, ¿no? Yo creo que están también ya en un punto en el que este matrimonio, que tiene un niño pequeño y demás, es que no tienen tiempo ni para pararse a pensar
qué quieren ni qué van a hacer, sino todo lo que simplemente tenían ya que haber hecho. Entonces es increíble porque es un día normal en la vida de estas personas que podría ser tu vida. Y aquí lo dejo. A mí es que, bueno, Juan Tallón me parece que escribe de maravilla. Tengo de eso, bueno, al final muchas frases marcadas, pero muy de las que casi eso te ves reflejado o te da como cosa. Por ejemplo, tengo aquí una... la vida funciona a veces por acumulación de acontecimientos que se traducen en saciedad, aunque por el medio hay algunas risas y alegrías. Literalmente. Y luego es que hay una parte... Ahora mismo no la estoy encontrando, pero claro, es que yo era, Dios mío, no soy yo. A ver, ni siquiera tiene importancia, ¿eh? Pero es un poco como el drama que se pone pensar el qué vamos a comer mañana. O sea, ya ni siquiera el hacerlo, sino el pensar qué hay de comer, qué vamos a hacer, que, no sé, como que era como, por favor, deja de hablar de mi vida, me está molestando muchísimo, no me digas qué mal lo estamos haciendo todos, porque lo peor de todo es ese sentimiento de decir, vale, esto está mal, no puedo romper esta rueda, ¿cómo salgo de aquí? ¿No? Muy, muy guay. Mil cosas me han dicho algunas amigas que lo han escuchado en audiolibro, que también está muy guay narrado, así que bueno, os lo dejo muy recomendado si os apetece eso, pues que te pongan un espejo delante de la cara, y si por suerte tú no te ves aquí, estoy muy segura que vas a ver a un montón de gente de tu alrededor aquí reflejada, y no tanto como crítica, insisto, a los individuos que formamos esto, sino a una rueda más grande, a un sistema que nos está convirtiendo en lo que sale en este libro. Y ojalá abrir los ojos pronto, antes de que pasen cosas. Y el último libro del que quiero hablaros es Aura, de Carlos Fuentes. Yo lo tengo en esta edición de Zorro Rojo, que tiene unas ilustraciones impresionantes, de Alejandra Acosta. Me lo compré en la Feria del Libro de Madrid. Paseando entre las casetas, de repente lo vi, fue como, no sé qué es, me lo llevo, me encanta. Me llamó así. Las ilustraciones me han parecido, o sea, un sueño, me ha parecido espectacular, espectacular, espectacular. Novela corta, este cuento, no sabría cómo denominarlo exactamente, es de 1962. Carlos Fuentes fue un escritor de Panamá, y el otro día en un club de lectura una chica de México me dijo que en México se lee esto, vamos, como en los coles, y yo decía, pero madre mía, ¿cuándo lees esto en el cole, que me he quedado yo traumatizada? Pero dice, sí, efectivamente, eso es lo que sentimos, pero bueno, que entiendo que quizás, según desde donde me veas, este libro pueda llegar a ser mucho más conocido de lo que a lo mejor es aquí en España, o quizás yo simplemente no lo conocía. Por cierto, trae un epílogo de María Negroni que es muy interesante. Como veis, la historia es bastante corta, porque aquí también viene el prólogo y las ilustraciones, y nos dice que Aura nace como una influencia de la película Ugetsu Monogatari, que en español es Cuentos de la Luna Pálida, de Kenji Mizoguchi. Como soy una gran desconocedora del mundo del cine, no tenía ni idea de esta película, pero sí que veo el aura. Jeje. Sí que veo una influencia de algo japonés, en el sentido de las historias, de los cuentos, de las leyendas de terror japonesas. Aquí sí hay algo. Entiendo que esto luego se ha transformado y Carlos Fuentes haría aquí pues su aportación propia, pero sí que hay algo, ¿no?, de estas mujeres misteriosas que tienen siempre las leyendas de terror o las leyendas más oscuras japonesas. El caso es que aquí tenemos a un muchacho que ve un anuncio en el periódico, que, bueno, es un anuncio de trabajo, que es que parece escrito para él, pero de verdad, o sea, para él y para ninguna otra persona. Pero cuando lo mira dice, wow, es que seguro que ya ha ido alguien, pues paso, no voy a ir. Y al día siguiente sale el mismo anuncio en el periódico y encima pagan más. Total, que ella dice, venga, pues voy a ir, lo intento, a ver qué tal. Y están buscando un historiador, pero que hable francés y no sé qué más. Pues va a ir allí, a este lugar, a esta casa que está en un barrio, así como muy bueno, pero al mismo tiempo una sensación de decadencia, ¿no? Incluso se llega a decir en algún momento como aquí ya no parecía que viviera nadie, ¿no? Parece como, no sé, que está yendo como un mundo que ya no existe del todo. Va a ir a la casa y cuando entra ya está todo oscuro y oye una voz de una señora, que entiendo que será la jefa, que le dice, no, mira, anda 3 pasos rectos, luego gira a la derecha, anda 7 cosas, sube 12 escalones y estoy aquí. Entonces ya directamente cuando entras en la casa él deja de ver, ¿no? Digamos que en cierta manera ya pierde algo, ahí pierde los sentidos porque está oscuro, no es que deje de ver, pero ya están pasando cosas. Entonces ella le cuenta un poco el trabajo que tiene que hacer, que es traducir unas hojas de su marido que se murió, pero entonces no sé qué, no sé cuántos. La mujer es bastante extraña, parece que está bastante enferma, y va a haber otra chica en la casa
que a él, bueno, desde que la ve, pues va a sentir como algo, curiosidad. Y al final, como la chica también está de pie, como la señora que está mala, pues van a pasar algunos momentos juntos, como en las comidas y demás, van a pasar cosas. Cuando él va a querer ir a por sus cosas, mejor no salgas. Mejor no salgas de la casa. Entonces, bueno, este es el ambiente en el que se va a mover, ¿no? Una casa, alguien que va a una casa, que no va a poder salir de la casa, unas personas muy extrañas por allí y ya está. Tengo que decir que a día de hoy hay ciertas cosas que creo que quizás ya no nos sorprenden tanto, porque creo que hay historias y películas que han bebido ya mucho de esto, entonces quizás no tiene ese punto tan sorprendente, pero hay algo que tiene esta historia y es cómo está escrita. Es una cosa, es una auténtica delicia, pero una auténtica delicia. Para empezar, está narrado en segunda persona, que es una narración particular. Pocos libros están escritos en segunda persona y no sé si os pasa, pero a mí siempre me parece desconcertante y divertido. Y luego, no sé, tiene algo como envolvente, como barroco este libro, como una gran utilización de muchas palabras para decir las cosas. Entonces siento que tú te pierdes ahí, ¿no? Y al mismo tiempo no es que sea difícil, pero a mí, por ejemplo, sí que me requería concentración, ¿no? Y meterme dentro. Y nada, la verdad que muy chulo, ¿no? Con unos toques fantásticos oscuros, una sensualidad, una maldición casi podríamos decir. Bueno, digamos que lo tiene todo. Yo no lo pondría en los colegios. Yo, Laura. O sea, a mí me alegro haber leído esto con 30 y tantos y yo leo esto con 8. Bueno, igual no pasaría nada porque yo creo que no lo habría entendido. En plan, con 8 años que estaba yo leyendo Nils, no sé, no creo que estuviera yo preparada para Aura. Pero bueno, que digo con esto que me parece un cuento, una novela para adultos, o que creo que se le pueden sacar más partidos siendo adultos, sobre todo ya también pensando... No sé, creo que es divertido ver esto y relacionarlo con muchas otras cosas que has leído, que has visto. Hay mucho en Aura, ¿no? Es como, yo lo acabé y luego lo volví a empezar, estuve ahí perdiéndome en los detalles. Y luego es verdad que si os hacéis con esta edición, lo de las ilustraciones es de otro mundo. Os voy a coger una cualquiera del principio del libro para evitar spoilers, pero o sea, es que mirar el detalle, bueno, es que la propia cubierta es una cosa... estas flores, este jardín que va a haber en esa casa, que va a ser lo único que hay con vida que parezca. Bueno, es que no quiero deciros más cosas, pero si habéis visto mi vídeo anterior del resumen de lecturas de octubre, algunos de los libros que leí me llevaron también mucho a Aura, están como conectados. Creo que también tiene guiños, no solo de esta película, sino de grandes libros clásicos, ¿vale? Solo digo eso por si acaso os gusta buscar conexiones como a mí. Y nada, lo recomiendo un montón. Y la belleza de los libros del Zorro Rojo hay que reivindicarla más porque esto es de otro nivel, de verdad os lo digo. Y nada, estos son los 5 libros de los que te quería hablar hoy. Espero que alguno de ellos te haya llamado la atención. Si has leído alguno y te apetece comentarlo conmigo, puedes hacerlo abajo, que yo siempre os voy leyendo y contesto cuando voy pudiendo. Si leéis El tumulto de las bestias, hoy leéis la guía de lectura que he preparado, me encantará también que me deis feedback para seguir mejorando. Espero que os ayude a sacarle más chicha a este libro que es finito pero tiene mucho. Y nada, que te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero, verdad, que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!